Bueno, el programa es súper complicado, la verdad es que hay nuevos focos de incendio, hay también una reunión de países amazónicos, ¿no? Durante la primera semana de septiembre en Colombia. Hay que esperar a ver si de ahí sale algún tipo de agenda, ¿no? De largo plazo. Estamos con Eugenia dos Santos, académica de la Universidad de Santiago, y Matías Azun, director nacional de Greenpeace. Matías, Eugenia, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Se puede, a partir de esto, tener una oportunidad de construir una agenda medioambiental de largo plazo? ¿Ustedes creen o no? Para no quedarnos como en lo que está pasando, digamos, hoy, y a partir de esto, efectivamente tener un plan de futuro. ¿Ustedes creen que podría sacarse esa oportunidad? O sea, en principio, perdón si me tomo la palabra, pero en principio lo primero que tendría que ocurrir es que quede la huella, ¿no? Que en Brasil, básicamente en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, en Perú, etcétera, en distintos países, lo que tiene que quedar en evidencia es que la desprotección del bosque amazónico tiene un costo. Finalmente se traduce en rechazo político, se traduce en pérdida de la imagen internacional, se traduce en una condena respecto de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y en ese sentido, en particular, el actuar del presidente Bolsonaro desprotegiendo la Amazonía en su conjunto, despidiendo a los fiscalizadores, evitando multas a quienes están deforestando, reuniéndose con quienes le prenden fuego a la selva, esta misma señal, ¿no? Suspende la quema durante 60 días, durante 2 meses, lo que significa que está de acuerdo en la práctica, y eso significa que antes de que empiece el mes de noviembre vamos a estar otra vez prendiéndole fuego. Es de locos, ¿no? Entonces, esta situación finalmente es la que tenemos primero que revertir. Luego sería lo que estamos pidiendo las organizaciones internacionales, particularmente Greenpeace, que lleva más de 20 años, es que exista una normativa que impida la deforestación de bosque nativo. No solo en América Latina, en el mundo entero. No podemos perder 1 hectárea más. Lo que pasa es que hay dos temas. Uno tiene que ver con el tema ambiental propiamente tal, y otra con esta lectura política que se ha hecho, y esta interpretación política respecto de que Bolsonaro es el culpable para muchos de alguna forma. ¿No es complejo politizar el tema ambiental? Muchos decían, bueno, el tema de la Amazonía, esto ocurrió siempre, efectivamente este año es un poquito más intenso, pero la presencia de Bolsonaro ha entorpecido básicamente la discusión sobre el tema de fondo que tiene que ver con biodiversidad y ecosistema. Sí, yo creo que el discurso de Bolsonaro ha sido un discurso inevitablemente que ha interpretado no con 2 miradas, es una mirada apenas. Bolsonaro, desde el principio de su aparición, él demostró que el desarrollo económico de Brasil estaba estancado por las políticas ambientales del gobierno anterior, porque él culpó las organizaciones no gubernamentales que actúan en Brasil por recibir todo el fondo del gobierno y del exterior para combatir o preservar, ¿no?, la Amazonía. Ahora, si el patrimonio de la humanidad es la Amazonía y Bolsonaro tiene ese tipo de palabra, obviamente Bolsonaro es un obstáculo para cualquier tipo de política. Pero la política que Bolsonaro, o sea, lo que está haciendo Bolsonaro hoy día es victimizarse delante mi duda de ese es escenario. Si el desafío ambiental se ve de alguna u otra manera reducido por el tema político, es decir, apuntar directamente a Bolsonaro y armar, digamos, una discusión política respecto de su nivel de responsabilidad no es reducir mucho el enorme desafío que significa sin duda asumir compromisos medioambientales con el pulmón verde del mundo. Sin duda, pero yo creo que Bolsonaro engatilló un estopín, ¿no? Hizo explotar algo que estaba muy subyacente, pero por otro lado, yo creo que hoy día, cuando tenemos a nivel internacional todo ese movimiento de buscar condiciones propicias para ver cómo proteger al bosque nativo, yo creo que donde está lo válido. Ahora, obvio, el tema ambiental, desde la perspectiva transversal, es transversal a la derecha, a la izquierda, pero en el fondo el discurso de Bolsonaro siempre va partiendo de la ideología
de que nosotros, ele diz, nosotros que estamos en Brasil, que tenemos la soberanía sobre esa gran parte de la Amazonía, somos Brasil. Los que estão em outra parte do mundo estão tentando atropellar a soberania de Brasil, pero o patrimônio da humanidade dentro do território que tem, claro, é território, eu creo que o bosque não tem nacionalidade. Bueno, ese es un tema, porque finalmente al sacar el tema de la soberanía hay dos valores aquí, uno que tiene que ver con la territorialidad y el imperio de la ley y pero efectivamente los nacionalismos. Yo quería completar algo. Ese nacionalismo es típico de esos discursos que nosotros ya conocemos, ultraderechistas. La pregunta es cómo se resuelve una política ambiental de futuro, ¿no? Y se construye, digamos, ¿a partir de qué? Porque uno dice, bueno, la soberanía eventualmente tiene que seguir existiendo, hay modelos a lo mejor que responden a una suerte como de dominio internacional, no lo sé. El punto es este, ¿no? El planeta está en llamas. Punto. La situación es esa. Si se quema el Amazonas, si se sigue quemando a la velocidad que se vienen quemando los bosques, en Indonesia, en el Congo, en Angola, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en el Ártico, en Siberia, en Rusia, son solo los incendios de la semana pasada, de los últimos 7 días. La cantidad de hectáreas que se ha perdido solo en el Amazonas supera con creces, ¿no?, las emisiones históricas. Hay que recordar que los bosques tropicales, los distintos, la masa boscosa del mundo captura CO2. Por lo tanto, al quemarse ese CO2 se libera y esos bosques dejan de funcionar, dejan de emitir, dejan de tener una función ecosistémica. Y esto es gravísimo porque las proyecciones climáticas al ritmo al que vamos van a tener que ajustarse, es decir, que quizás nos quedan menos de 11 años para hacer el cambio. Y a este ritmo es gravísimo. Por lo tanto, la presión internacional, la presión de los acuerdos climáticos, la presión de la ciudadanía, ¿no?, que ve con espanto la acción de líderes políticos que no logran estar a la altura de las circunstancias, que pelean por memes, ¿sí?, mandándose memes respecto de las parejas que tienen, evidentemente. Lo que debiera, el desafío principal no es solo sobre la política climática, es sobre si los líderes están a la altura del desafío que tienen. Bueno, es que ahí podríamos hacer otro programa de eso, digamos, pero la pregunta mía apunta a cómo construir una política ambiental de largo plazo que conviva con, digamos, la soberanía de cada gobierno, porque básicamente eso es lo que puso Bolsonaro esta semana sobre la mesa, es decir, la soberanía y la política ambiental, como la entendemos, son dos valores opuestos. O sea, aquí él lo puso así, entonces ¿cómo se resuelve? Lo grave de esta situación es cuando uno escucha a la gente, y lo mismo lo vemos en Chile en el caso del mini invierno. Hay gente que depende, su modo de vida depende de quemar el Amazonas. Y aquí es donde está la forma de exclusión más brutal en América Latina. Y es que hay gente que depende de destruir su medio ambiente para seguir viviendo. Y por lo tanto, de lo que tenemos que hacernos cargo es del desarrollo integral de esas comunidades. Hoy las comunidades indígenas tienen modos de vida que pueden convivir, ¿no? Y justamente por eso es tan grave que Bolsonaro haya deslegitimado la forma de protección de las comunidades indígenas que vienen viviendo en el Amazonas. Ahora, en el caso boliviano es quema indígena. En el caso boliviano es quema indígena. Hay distintas situaciones. En el caso de Brasil probablemente hay de todo, debe haber pirómanos también. Ahora, en el caso puntual de la política, finalmente lo que está en juego no es directamente la quema de los bosques, que son un síntoma de una forma de producción que no alcanza. Y ahí el desafío es aún mayor, porque entonces ya ni siquiera es que los políticos estén a la altura, es de inventar modos de vida que no excluyan a nadie, de alguna manera, que garanticen que en zonas aisladas no haya que exportar carbón. Eugenia, como en el caso Eugenia tiene algo que decir. Sí, yo creo que, miren, yo creo que la ignorancia, de cierta forma, de nuestros países, de nuestros políticos, abandonando la temática ambiental, los intereses truculentos de un modo de producción en el cual no hemos logrado hacer con que los datos científicos rigurosos han mostrado que el planeta necesita ser protegido. Yo creo que eso que ha pasado a nivel internacional ha nos llevado a pensar que los países, que sea de ese bloco, que sea de Asia, que sea de Europa, já está muito mais avançado nessas temáticas. Pero criar políticas ambientales que protejam, que incluam, e que nós outros, dentro desse ecossistema, donde sea um animal muerto na floresta, pero não hemos hablado de la temática indígena, pero esta red, ¿no?, que nós outros temos que criar é um compromisso que tem que partir
de nuestros gobernantes, que se comprometan, ¿no?, desde una visión más quizás moderna y no una visión tan de barbarie en el cual Bolsonaro no puede seguir existiendo. Quería preguntarte por la opinión pública brasileña, porque uno ya sabe más o menos cuál es el diagnóstico a nivel internacional y puede leer un poco las crónicas que ha hecho la prensa española, inglesa, francesa, la movilización además en diferentes ciudades del mundo y el intento además desde el G7 de darle un poco de asistencia más política y una presión más política también al gobierno de Bolsonaro. Al interior de Brasil, estas últimas semanas, ¿cuál es la mirada que tiene la opinión pública respecto de estos incendios, de la gestión de la emergencia? Porque finalmente Bolsonaro, me imagino que representa a la mayoría de los brasileños, por algo es presidente, ¿no? Yo dudo un poco, pero eso sería otro tema, porque en la época del fake news, en que nosotros tenemos un otro modelo, un otro paradigma de ganar elecciones, yo creo que hay que discutir eso precisamente en torno a los brasileños. Bueno, esos 57 millones de brasileños, si hay una parte que dejó de creer en su mito, que es Bolsonaro, hay otra parte que está sufriendo hoy día con problemas respiratorios en las regiones allá amazónicas, porque el incendio no provoca solamente el tema que está destruyendo el bosque. Las personas van a sufrir problemas de salud. En São Paulo, el lunes pasado, llegó a las 3 de la tarde, estaba oscuro porque fue invadido por un humo negro, y ese humo negro viene de la Amazonía. Entonces aquí no es una cuestión solamente de discutir la división de Brasil o discutir la soberanía de Brasil, es una cuestión de salud. Los científicos en mi país hoy día han salido a mostrar los datos que Matías acaba de decir de la cantidad de desforestación que ha tenido la Amazonía en los últimos 8 meses, justamente en la flexibilización de la política ambiental en Brasil. Bolsonaro dice, el gobierno anterior también pasó queimas. Tenemos que pensar que los hospitales en Rondônia, en Amapá, en Pará, están recibiendo personas que no tienen condición de respirar. O sea, si nosotros no pensamos en la posibilidad de que Bolsonaro dê um passo assim atrás e se ubique dentro de um mundo moderno, dentro da ciência, dentro da educação, dentro da civilização, porque eu creio que falar de política ambiental é ser civilizado. De todas maneras, quería para que cerrara Matías, un tema muy importante tiene que ver con lo que va a ocurrir en Colombia dentro de los próximos días, que es esta reunión de países amazónicos. Sí. Entiendo que el presidente Piñera tiene todo el ánimo de asistir y va a hacer un ajuste de agenda ahí para poder viajar. ¿Ustedes tienen algo que decir como Greenpeace? ¿Van a intentar estar presentes en la reunión o influir de alguna u otra manera en los gobiernos que administran parte de la Amazonía? Quisiera responder la pregunta previa que señalaste antes de esta, muy corto. El que existan políticas ambientales va a depender de que existan proyectos que canalicen ese sentir a nivel político. Esa no es una respuesta que tengamos que dar las ONG, es una respuesta que corresponde al mundo político, el estar a la altura de las circunstancias y tener proyectos que puedan encarnar el mundo ambiental. Respecto de tu pregunta sobre si vamos a participar de esta reunión, todo ha ocurrido de manera muy vertiginosa. Estamos en el Congreso trabajando, estamos en las comunidades, estamos sobrevolando el Amazonas, estamos monitoreando la situación. Es muy pronto para decir si podemos participar en una reunión que se ha organizado en las últimas horas. Ahora, me imagino que les pegó duro la acusación de Bolsonaro la semana pasada, porque apuntaba directamente a las ONG. Completamente inapropiado, y además permítanme aclarar que en el caso puntual, Greenpeace es una organización completamente independiente que no recibe dinero ni de fundación, ni de empresas, ni de partidos políticos, y por tanto nosotros no hemos recibido un centavo de la cooperación internacional. Nuestra convicción los últimos 20 años ha sido en proteger el bosque amazónico, nuestra pedida al presidente Bolsonaro, y es lo que estamos pidiendo, que la gente se nos suma. Ahora, perdona, ¿qué atribuyeron esa acusación ustedes? Sí, a un delirio, una locura. No, yo diría que es un juego político para intentar neutralizar la denuncia de la que habla la profesora. De la agroindustria. No solo hacer el juego a la agroindustria, derechamente intentar construir la imagen de victimizarse frente a este tema y que lo que está en juego es la soberanía, cuando lo que está en juego es el clima planetario. De todas maneras, muchas gracias a los dos, que tengan un excelente fin de semana y a ustedes también. Buenas noches.